Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio que tenemos para ustedes. Recuerden, los invitamos a que sigan las enseñanzas que tenemos para el Ministerio de Jóvenes, para el Ministerio de Matrimonios, el Ministerio para la Familia. Los sábados, recuerden, tenemos lo que es Instituto Bíblico. Los domingos tenemos nuestras transmisiones de las reuniones, de la reunión general de Iglesia, Verdad y Restauración Internacional. Hacemos todo esto con el amor de Dios para su obra, para ustedes. Y bueno, iniciamos con nuestra transmisión para el Ministerio de Jóvenes, para los jóvenes de IBRI. Y bueno, también para cualquiera que quiera escuchar este contenido. Estamos en nuestra serie Cuidado Joven. ¿De qué trata esto? Bueno, como bien lo dice el título, tener cuidado, una alerta, una llamada a la juventud de nuestro tiempo, de lo que Dios tiene que hablar en diversos temas que aquejan claramente a nuestros jóvenes, que Dios tiene una palabra, Dios tiene ese cuidado. Recuerden, en Dios no hay acepción de personas. Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros, una palabra de vida, una palabra de sabiduría. Dios no mira si uno es pequeño, si uno es joven, si uno es adulto, si uno tiene estudios, si no los tiene, si tiene dinero, una posición económica. Dios no mira eso. La Biblia enseña que Dios ve el corazón, ve el interior de las personas. Pero la Biblia también enseña que Dios en su soberanía se ha manifestado a los hombres. Eso es la Biblia, la palabra de Dios, la revelación de parte de nuestro Dios para nosotros. Y trata de una forma clara y contundente los temas fundamentales para la vida. Y eso es lo que hemos tratado de atender y de cuidar para cada uno de ustedes, que tengan esa consideración de que Dios tiene una palabra, tiene sabiduría, tiene conocimiento para sus vidas, para nuestras vidas. Y si tú atiendes el consejo desde temprana edad, verás claramente tu vida completa y totalmente cambiada, transformada. Hoy el tema que vamos a hablar es la soledad. Pero ciertamente no lo voy a tomar desde una perspectiva psicológica, aunque claro, está metido ahí la mente, ¿verdad? El corazón. Pero siempre cuando hablamos de estos temas, el mundo o los hombres siempre tratan de buscarlo desde la perspectiva de victimizarnos, ¿no? Y de romantizar muchas cosas y no de comprometernos y de despertar en nuestra mente y en nuestro corazón el mensaje que Dios habla con respecto a estos temas, y de que tú te des cuenta que gran parte de lo que tú vives y de lo que tú eres responsable de ello. Porque aún las cosas externas que te vengan a tu vida, tú tienes el poder actuar, ya sea conforme la voluntad de Dios, conforme tu pensar, conforme tu mente y tu corazón te dicten, pero al final tú eres responsable. Sí es verdad que, como lo vamos a ver aquí, hablando de este tema de la soledad, que a veces vienen cosas externas y que nos llegan a poner en situaciones adversas o difíciles. Pero nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, porque el Dios que tenemos y el Dios que predicamos y el Dios que hablamos es un Dios vivo y verdadero, es un Dios presente. No está ausente como a veces lo quieren poner, o como está en otro lado, o no. Por supuesto que no, Dios tiene que hablarnos con respecto a esto. Tú lo ves aún desde el Génesis, cuando Dios está este relato de la creación.
Dios nos empieza a enseñar algo. Está creando todo. Vemos, crea al hombre, crea a Adán. Y dentro de todo esto, en el versículo 18 del capítulo 2, dice así el Señor, y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Dice, le haré una ayuda idónea. Y aquí vemos, bueno, crea a Adán y crea a Eva. Primeramente entendemos bajo este relato que estaba Adán ahí y algo importante dice ahí es que Dios vio que no era bueno que Adán estuviera solo y le hizo una ayuda idónea. Aquí hay un punto, ¿no? A veces podemos estar solos, a veces podemos sentirnos solos y a veces podemos desear estar solos. Y en todo ello quiero englobar, tal vez hay más cosas, pero quiero generalizar este tema de la soledad. A veces podemos estar solos, ¿no? Físicamente, ya no estamos rodeados de personas por diversas circunstancias. A veces, aunque estemos rodeados de gente, podemos sentirnos solos. Eso es ya más tal vez una condición de las emociones. Y a veces podemos desear estar solos. Pero hay algo bien importante aquí. El vivir en soledad o sentirse solo por un tiempo prolongado de nuestra vida es algo que Dios dice a través de su palabra que no es bueno. ¿Sí? El querer vivir en una soledad o el sentirnos solos. Te digo, hay cosas que son externas y hay cosas que son internas. Aun cuando las circunstancias nos meten en momentos de soledad, periodos de tiempo largos, la Biblia habla que no es bueno. De hecho, tú lo puedes ver, Dios nos hizo seres sociales y lo vemos desde la creación, ¿no? Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Dios nos hizo seres sociales y tienes que entenderlo desde esas perspectivas, primeramente como una gran bendición de parte de nuestro Dios, pero también como una gran responsabilidad. Siempre, siempre, aunque no nos guste, aunque huyamos de ello, aunque pensemos miles de diferentes formas, siempre va en esos sentidos, ¿no? Una parte es la gran bendición que Dios nos da en muchas cosas, pero también otra es la gran responsabilidad que tenemos con cada una de las cosas. Si tú huyes, por ejemplo, de la responsabilidad de las cosas, estás perdido. Y si tú no entiendes las bendiciones que Dios nos ha dado, seguramente también estás igual de perdido. ¿Qué con ello? Aquí hay varias cosas que me gustaría ir poniendo en contexto y tomando algunos argumentos o algunas partes históricas que la Biblia nos enseña con respecto de la soledad. Yo te decía, a veces podemos estar solos y a veces eso no depende tanto de nosotros. A veces la gente nos va a dejar y en situaciones normales va a haber momentos que estamos solos. No completamente, ¿verdad? Porque Dios está ahí. Pero físicamente, por ejemplo, yo ahorita que estoy grabando estoy solo, no hay nadie. En su momento que de alguna forma que yo esté transmitiendo, pues vamos a tener una comunicación. Tal vez alguno de ustedes podrá estar solo. En algún momento les decía, y pasa mucho en la juventud, aunque estemos rodeados de gente, aunque esté nuestra familia ahí presente en el diario vivir, no estoy hablando de situaciones particulares, sino en el contexto de nuestra vida, ¿no? Pueden estar nuestros padres, puede estar nuestra familia, podemos ir a diferentes lugares y hay gente alrededor, pero nos sentimos solos, sentimos soledad, ¿sí? Y aquí hay un punto bien importante, a veces también que deseamos estar solos, pero no estoy diciendo, te digo, en un punto específico, en algún momento todos necesitamos, ¿no? Un momento de soledad física hablando, porque desean, siempre Dios está ahí y eso es algo que tienes que considerar. Aun cuando no haya nadie, no veas a nadie a tu alrededor, no veas, parezca que tú estás solo y todo, no, ahí está Dios.
pero estamos ahí y en algún momento es bueno, pero aquí es cuando empezamos a desear vivir en soledad. Eh, y es un pensamiento que muchos jóvenes hoy tienen, que tienes que valorar, como te lo he dicho antes, todas las decisiones que tomes tendrán sus consecuencias, tendrán sus pagos, tendrán sus precios, tendrán sus costos. Te decía algo que tienes que también ver es Dios nos hizo seres sociales y lo que te decía, sea por una condición, una situación externa, o sea, por diversas cosas, periodos largos de soledad, la Biblia habla que no es algo bueno. De hecho, hay muchos pasajes en la Escritura donde, por ejemplo, en los libros de los Salmos, se presenta muchas veces como la soledad, como un tiempo que no es agradable, que no es gustoso. Aun cuando tú te sientas solo, no es algo bueno porque te estás olvidando, como te decía, que Dios está ahí. ¿Sí? Y tú puedes decir, es que no lo veo, no, pero está. Y tienes que aprender a entender esto. Ahorita no me quiero adelantar, pero te puedo dar un ejemplo, ¿no? Hubo un momento donde David estaba solo, se sentía también en soledad, porque su hijo se había levantado contra él, los hombres de Israel lo estaban persiguiendo y él tuvo que huir, tuvo que salir de la ciudad. Y ve cómo él se expresa en este momento. Te voy a leer parte del Salmo 25. Es un salmo donde está rogando, David está entregando su alma a Dios y él se está mostrando cómo se sentía. Y en el verso 16 dice, vuélvete a mí y ten piedad de mí, porque estoy solitario y afligido. Digo, su hijo se había rebelado contra él, los hombres de Israel lo estaban persiguiendo, él tuvo que huir y vean cómo se sentía. Dice, vuélvete a mí y ten piedad de mí. Dice, porque estoy solitario y afligido. Dice, las angustias de mi corazón han aumentado, sácame de mis congojas. Dice, mira mi aflicción y mis trabajos y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, que son muchos, dice, y con odio violento me detestan. Guarda mi alma, y dice, y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. Dice, la integridad y la rectitud me preserven, porque en ti, dice, espero. Y aquí hay un punto. Le decía, la soledad prolongada en la vida diaria, no que te decía, no que en un momento necesites un respiro, que te sientes si quieras estar solo, no, me refiero a la forma de vida, al contexto en el que tú te rodeas, tú no quieres estar cerca de nadie, tú sientes que nadie te escucha, que nadie te está de acuerdo contigo, y tú te empiezas a aislar, es algo, o aún cuando te desprecien, porque a veces va a pasarte, no te desprecien, te desechen y no quieran estar contigo, siempre hay una respuesta para ello. Aquí David estaba solo porque las circunstancias externas, me refiero a él, no a Dios, lo habían llevado a ese punto y se sentía solo. Pero ¿qué vemos aquí? Que él inmediatamente recurre a que él sabe que no está verdaderamente solo, aunque sentía eso en su corazón, en su mente, por lo que en su contexto de vida le estaba sucediendo, no lo habían traicionado, lo estaban persiguiendo, él tuvo que huir, estaba en una soledad natural. Pero él clamó al único que no lo dejaría y encontró ahí consuelo verdadero para su angustia y para su soledad emocional que él sentía, y tal vez también al momento natural que él estaba viviendo. Y yo sé que te lo dicen, que tú lo sabes y que tú lo has escuchado, no estás solo, Dios está contigo, pero es tiempo de volverlo una realidad y una verdad en tu vida. O sea, Dios no está lejano. Dios no está lejano, Dios está cercano, Dios se ha acercado como nunca antes. Cuando Cristo vino, nos mostró su grande amor como nunca antes. Por eso te decía, ¿no? El Señor Jesús decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso todos esos textos que tú lees y que a veces cantas, ¿no? El velo se ha rasgado y podemos tener comunión, podemos entrar al lugar santísimo, la presencia misma de Dios, el Espíritu Santo mora en el corazón del creyente. Esos no son nada más dichos, esos son verdades.
en las cuales cuando la situación externa te lleve a esos momentos de soledad, realmente no lo estás y no tienes por qué victimizarte, no tienes por qué acongojarte y caer en una depresión tan terrible que te olvides, aquí está el punto, de que Dios está ahí. Eso no quiere decir que tal vez no vayas a sufrir por una soledad que te pueda suceder, pero nunca va a ser lo mismo sufrir con Dios que sin Dios. Y no es porque no esté Dios, sino porque tú te olvidas que está ahí. Y Él está ahí. Seamos mejor como David, que si en algún momento nos encontramos en una situación similar, es decir, donde tú no buscaste la soledad, sino que te llegó por diversas situaciones, hagamos lo mismo que David. Clamar a Dios y ver realmente su respuesta. Y confiar y creer que Él nunca nos ha dejado y no nos va a dejar. Porque te decía, la Biblia habla que la soledad no es buena. Y te lo leí desde el Génesis. Pero hay veces que es necesaria. A veces Dios permite que estemos en soledad para aprender a acercarnos a Él, para conocerle verdaderamente. Seguramente tú has escuchado a algún maestro de la Biblia, algún teólogo y yo he escuchado a algunos que dicen cuando se refieren a Cristo, a Dios, y no en un sentido burdo, no en un sentido ofensivo, no en un sentido de reverencia, de irreverencia más bien, sino en una realidad es que es mi amigo. Algunos sí lo hacen de una forma equivocada, pero hay unos que dicen es que es una relación verdadera e íntima que yo tengo con Dios. Y tú dices, es que suena padre, pero ponte a pensar, tal vez sí pudiera ser real. Y no es de que estés loco y estés hablando tú solo, no, por supuesto que no. Pero a veces piensas que así es y por eso no cultivas esa relación con Dios. Y la soledad en lo emocional, eh, literalmente la estás viviendo tú solo, cuando no deberías. Y por eso llegan todos esos pensamientos erróneos y equivocados en los cuales el enemigo quiere que entres. Ahora, aquí hay otro punto, y ese es algo que me importa mucho con los jóvenes, ¿no? Hay gente que busca la soledad, que no quiere relacionarse con nadie, o que es demasiado selectivo con fines egoístas para rodearse de gente. Eso no solo podríamos decir que no es correcto, sino es peligroso y que tiene terribles consecuencias para tu vida. Ahora, primeramente, lo que deberías de buscar es una verdadera amistad con Cristo. Él mismo nos llamó que somos sus amigos y después nos llamó que somos sus hermanos. Es decir, Él es el amigo por excelencia. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros y nos rescató y nos cuida constantemente. Y no es algo que yo te pueda decir, no es real. ¿Quién sabe si sea verdad o no? Pero después somos llamados y somos bendecidos para relacionarnos con otros. Es la bendición que Dios nos dio, somos seres sociales, tú lo puedes ver aún en nuestra decadencia como hombres. La Biblia habla, ¿no?, que todos son injustos, no hay ni uno solo justo. Pero vemos, todas estas estructuras sociales no fueron creadas por el hombre, fueron del plan y el diseño de Dios. Dios es el que formó la familia, Dios es el que creó la familia. Dios puso, vemos, te decía, ¿no? Dios puso a Adán, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ahí creó la familia Adán y Eva, después vino el fruto de ese vínculo, vino los hijos, después se entiende, se pobló la tierra. Y la gente siempre busca, el hombre siempre busca asociarse, por eso empiezan las sociedades, por eso empiezan las naciones, por eso empiezan los países, los gobiernos, todo esto, te digo, ya después tiene otros contextos y otras estructuras, pero de lo esencial es el hombre quiere estar cercano. Pero claro, después vienen cosas en nuestro corazón que equivocadamente
en una parte de las personas, y te digo, entra mucho en esto de la juventud, no queremos ser solos. Y empezamos con estas ideas: yo no me quiero casar nunca, yo no quiero tener una familia, yo no quiero esto, yo no quiero aquello, y no entienden los costos que tiene esto. Porque la soledad no es buena en tiempos prolongados o como una forma de vida. Si no, te decía, es de parte de bendición y es parte de responsabilidad, porque si no, ¿cómo vamos a cumplir los mandatos de Dios? Muchos de los mandatos de Dios y del carácter cristiano y de la vida cristiana es mostrar amor. Si no tengo nadie cercano, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a amar a mi prójimo como a mí mismo si mi prójimo lo tengo a miles de kilómetros, de metros de distancia, literalmente y emocionalmente? Si me aíslo, estoy aislado de las personas, no me gusta que las personas se acerquen, soy extremadamente selectivo y no me estoy contradiciendo en cuanto a cuidar las amistades, y eso es algo que voy a ver ahorita, ¿no? Estoy hablando de esas personas que quieren la soledad como una forma de vida. Mira, dice ahí Proverbio 18:24, dice: el hombre de muchos amigos se arruina. Dice: pero hay amigo más unido que un hermano. Te lo leo en otra versión, dice ahí Proverbios 18:24, con ciertos amigos no hace falta enemigos, pero hay otros amigos que valen más que un hermano. Te decía, esto primeramente se aplica a Cristo, pero también después aplica a los demás. Juan 15:12 dice, hablando nuestro Señor Jesucristo, dice: y esto es lo que les mando, que se amen unos a otros, así como yo los amo a ustedes. Dice ahí, les mando. Responsabilidad. Ese es el sinónimo que te estoy dando aquí. Dice: nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Y dice ahí Juan 15:14, ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Te decía, como leemos, no te quiero decir es tener amistades por tenerlas, o querer, como decimos, ¿no?, coloquialmente, caerle bien a todos, o querer ser popular yo lo que necesito, entonces lo que me está diciendo es que tengo que tener amigos, amigos y amigos. No, o no ser cuidadoso, como te decía, con las amistades, sino como todo lo que hemos hablado, aprender a ser amigo y aprender a ser hermano, nosotros hacia los demás. Es decir, quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, lo que los otros pueden o deben de hacer por mí, ¿sí? Y decir cómo deben de amarme o no, eso quitarlo, y realmente entender cómo yo debo de amar a otros, claramente que es con el amor de Dios. ¿Por qué? Porque es un amor sacrificial, es un amor benévolo, es un amor dispuesto aún a hacer el bien al enemigo. Es decir, todas las amistades y todas las hermandades se cultivan. Pero si tú te pones en ese plan de que es que ellos tienen que venir a mí, es que ellos me tienen que decir, es que yo, no. Claro, esto es algo recíproco, por supuesto. Pero esto se cultiva. Es decir, la amistad se sacrifica. Y vienen las bendiciones a nuestra vida y a la de los demás. Porque el llamado del cristiano, aunque muchos pensarían que ese es, no es a la soledad. Date cuenta. Dios nos une como familia. Es decir, esos pensamientos que puedes tener tú de, no, es que no quiero tener familia, es algo que debes de quitar de tu corazón. Dios nos une, y lo puedes ver naturalmente, como te decía, Dios nos une como sociedad. Y aún sobrepasa ese concepto con la unidad de la iglesia, donde nos une un lazo espiritual que se supone que las cosas del hombre no lo debe de romper. ¿Cómo cumpliremos el amar a nuestro prójimo si nos aislamos? ¿Cómo mostrar el amor de Dios si no es para con el otro, para con el menesteroso, para con el necesitado, para con el prójimo? ¿Quién es mi prójimo? El que tienes al lado. Pero es gentil y publicano. ¿Y?
Digo, aquí no es de que seas el amiguero, el que a todo el mundo le caiga bien. Ese no es el principio. Porque aunque hay gente que pareciera que tienen los miles y cientos de amigos y es el más popular y todo, se siente solo. También te decía, es verdad, en algún momento Dios permite la soledad, pero esto es con un propósito. El querer estar solo o sentirse solo es algo que debemos de apartar de nuestras vidas. Primeramente, ¿por qué? Porque primeramente le tienes a Él, tienes a Dios en tu vida. Segundo, Él nos llama a una unidad. Y nosotros como cristianos a una unidad como iglesia, a amar a nuestro prójimo. O sea, es complejo, pero no es imposible. Porque te decía, no se contraponen a las enseñanzas. Si en algún momento te he hablado, cuida tus amistades, cuidado con las amistades, y tienes que hacerlo. Pero no seas tan selectivo que seas una persona completa y totalmente egoísta que digas, no, este sí porque este me va a beneficiar en esto, este sí, este otro porque este sí comparte conmigo, este aquel porque no, eso no es. Te vas a llegar al mismo punto, a la soledad. Te digo, cuando la Biblia utiliza estas palabras, eh, eh, tanto los sinónimos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, habla de algo no bueno, como te leía en el Génesis. No vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Ahora, salte de ti mismo. Consejos prácticos, ¿no? Es que llego a la iglesia y nadie me saluda, soy yo joven. Y tú puedes hacerlo. Cambia la perspectiva. Ama a tu prójimo. Sí, tal vez en esa iglesia donde llegaste, pues no están muy entendidos que deberían de recibirte cordialmente con una bienvenida y de tratar de involucrarte. Tal vez estamos imperfectos en eso, pero tú podrías mostrar una diferencia en ello. O sea, a esos jóvenes que no, es que no hay nadie, no, es, más bien es porque tal vez tú te estás aislando. Y hay muchos jóvenes que están, si uno los ve y dice, no, pues es que sí hay varios jóvenes acá, hay 15, 20, 30, 50 jóvenes, pero cada quien por lo suyo, o sea, hacen sus grupitos, hacen sus cosas y al final se sienten solos. Hay grupos, imagínense, ¿no? Hay terrible situación, grupos 3, 4, 5 chavos y se sienten solos. Estamos perdiendo las bendiciones, pero también porque estamos perdiendo esa parte que te decía, responsable. Cultiva tus relaciones. Dedícase, muestra ese amor sacrificial. Si no ves que el hermano o tu amigo o tu conocido que empezabas allá a tratar no va, háblale. Hola hermano, no has venido a la iglesia, está todo bien, no quieres que te vaya a ver. Disponte, porque después nada más, como te decía, no más nos quejamos. No es bueno que estés solo. Y si en algún momento las circunstancias te ponen en ese punto, recuerda, Dios está ahí. Y en algunos momentos probablemente Dios te está permitiendo eso para que voltees a Él. Que para por primera vez tal vez en todos los años de religiosidad que has llevado, porque hay muchos jóvenes que empiezan a acumular años de religiosidad, le conozcas y aprendas a hablar con Dios. Aprendas a guardar silencio y escucharle. La misma Biblia va a empezar a cobrar vida en tu vida. Vas a ver, Dios me está hablando. Dios me está enseñando, Dios me está instruyendo y después también con lo que sucede en tu vida. Las personas que Dios también te acerca, te tienden una mano, muestran las misericordias de Dios. No te vuelvas un joven, como dicen, ermitaño, no te vuelvas un joven alejado, no te vuelvas un joven ausente. Y después le echa la culpa a todo lo demás, que porque estás así. Pero si como te decía, si en algún momento sí pareciera que todo lo demás, aunque tú te has esforzado, tú lo has intentado genuinamente y pareciera que todo lo demás no quiere acercarse, Dios está ahí.
Dios está ahí. Dios está contigo. Dios no está ocupado, como algunas veces tal vez, no sé, hasta yo podría haber sido, ¿no? Que alguien de ustedes se haya querido acercarme y se me olvidó. Claro, tendré que esforzarme, ¿no? Y cambiar eso. Pero Dios no. Dios no te abandona. Dios no te deja. Dios no deja de amarte. Dios está ahí cuidando todo el tiempo, todo momento tu vida. Tu vida está en sus manos. Y qué maravilloso que no nada más está ahí para eso, no para tener una relación viva y personal contigo por medio de nuestro Señor Jesús. No es bueno que estés solo. Eso es lo que el mundo quiere a veces, yo me doy cuenta. Alejarnos, hacernos lejanos. Dios quiere todo lo contrario. Y más como iglesia. Y los jóvenes tienen mucho ahí. Tanto para recibir de la bendición de Dios, pero también como para dar en la responsabilidad de ello. Gracias le damos a nuestro Dios, Padre bendito. Tú enséñanos, tú háblanos esto. Como siempre te pedimos, tú guíanos primeramente tener comunión contigo, Señor. Y guíanos para ser tu iglesia viva. Unidad de espíritu, conforme a tu amor, Señor. Nos podamos acercar a otros y cumplir tu mandamiento, mi Dios. Así como dice tu palabra, tantos textos, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad, perseverando unos con otros, en el escudriñar tu palabra, en la oración, en el convivio, en el buscarte, Señor, en el ver por el afligido, por el necesitado, Señor. Vivir como hijos tuyos y como hermanos los unos de los otros, pero en una hermandad espiritual, guiada, dirigida, afirmada y enseñada por ti, por tu grande amor, Señor. No es bueno que estemos solos. Y si en algún momento permites esa soledad, que volteemos nuestros ojos a ti, Señor, te podamos ver y te podamos conocer. Sé tú con nosotros, Señor, guíanos en todo esto, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, joven, Dios te guarde, Dios te bendiga. Si Dios quiere, nos vemos la próxima enseñanza. Hasta pronto.